Bien, vamos a ver lo que es el tema más importante para el gemólogo, la síntesis de piedras preciosas. Los fraudes que vamos a ver, intencionados o no intencionados, pues realmente podríamos decir, nunca mejor dicho, que es la piedra angular del estudio gemológico. Pero antes de comenzar a hablar de la síntesis, de los métodos y de las características de las piedras que se consiguen, hay que aclarar ciertos conceptos. En primer lugar, deciros que una síntesis no es una imitación y que una imitación no necesariamente tiene que ser una síntesis, ¿vale? Bien, ¿esto qué implica? Bueno, pues una imitación es una piedra o un vidrio o un plástico que tiene la intención de suplantar a otra de más valor, a otra completamente diferente. Puede ser intencionado o puede ser no intencionado. Por eso muchas veces os digo que no debéis nunca, pues añadir la palabra imitación en vuestros análisis, en vuestras analíticas o en vuestros certificados, ¿vale? Pero una imitación, si tú coges un plástico, coges un vidrio que evidentemente está suplantando una esmeralda, un rubí, etcétera, pues con un simple análisis, pues podemos realmente detectarlo, ¿no? Análisis bien con lupa o bien con el refractómetro, con el fluoroscopio, siempre habrá algún argumento fácil. ¿Por qué? Porque las características son diferentes, porque las propiedades ópticas son diferentes, porque las propiedades físicas a nivel de dureza, etcétera, son diferentes. Conclusión, no tiene nada que ver con lo que llamamos síntesis, ¿vale? La síntesis, en cambio, pues ya si tenemos una esmeralda o un rubí sintético, o un zafiro o un diamante, pues ya si lo analizamos químicamente veremos que tiene la misma composición. Lo que hemos hecho ha sido recrear en un laboratorio, recrear los procesos de formación de estas gemas. Le hemos añadido los ingredientes que necesitamos y al final, ¿qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos una piedra, obtenemos un mineral que es idéntico. Además hay que recalcar la palabra idéntico a la gema natural, ¿vale? Entonces, por eso quiero incidir mucho en este tema. La síntesis es una cosa, la imitación es otra, ¿vale? Y ahora sí, ahora vamos a ir viendo pues los distintos métodos con los que se puede hacer, los que se puede recrear el crecimiento cristalino. Bien, bueno, aquí tenéis los métodos de síntesis. Tenemos el de fusión a la llama, el melflux, el hidrotermal, alta presión y alta temperatura, y dentro de cada uno de estos métodos pues hay variables dependiendo del fabricante. Deciros que todos estos métodos están pensados para el crecimiento cristalino, pero realmente no tienen su única fijación en el crecimiento de minerales gemológicos, sino que realmente pues ha sido y seguirá siendo pues métodos que tienen como fijación el crecimiento de minerales que sean estratégicos o que tengan algún interés industrial. Y cuando digo estratégicos es porque mucho del crecimiento mineral ha sido con fines bélicos, ¿vale? Que algunos de estos de estos minerales pues confluyen en nuestro interés también, o sea que por ejemplo el crecimiento del diamante pues tiene su interés industrial pero también gemológico. El crecimiento del rubí pues ha tenido mucha aplicación y sigue teniéndola a nivel industrial, o el crecimiento del cuarzo, por ejemplo. Entonces sí que confluyen realmente muchos casos, pero hay otros como por ejemplo la esmeralda que solamente tiene interés gemológico. Bien, comenzaremos con los métodos de fusión y de hecho este vídeo prácticamente se va a ceñir a este método, al método de fusión, que tenemos de dos tipos: de gran volumen de fundido o de pequeño volumen de fundido, en función obviamente, pues como su palabra indica, de la cantidad que se obtenga, ¿no? En cuanto al gran volumen de fundido tenemos el Quiropoulos, Kosatsky, Stockdale o Friedman, que pues son fabricantes distintos, ¿no? Que imprimen cierta variación, ¿no? Y los métodos de fusión de pequeño volumen tenemos el gas mill como más importante para nosotros y el de fusión en zona. En cuanto a los métodos de fusión de gran volumen, el más importante sin duda sería el horno cooling o destilado. Y en este método, si os fijáis bien, pues hay una varilla donde se sitúa un germen, lo tenéis en la mitad del dibujo, y ese germen se acerca a una masa que veis abajo, que es una masa fundida. Ahí es donde se incluyen todos los ingredientes
bueno, que luego van a formar parte de la composición química de ese mineral sintético. Con este sistema se hace mucho rubí, se hace rubí, pero también, bueno, pues se han hecho otras sustancias, bueno, lo que es corindón, se han hecho otras sustancias, algunas que nos interesan, otras no. Por ejemplo, a nivel de imitaciones de diamante, pues sí que se han hecho algunas, como por ejemplo los GGG o los JAG, ¿no? Granates, falsos granates, ¿no? Si os fijáis bien, pues tenemos, bueno, que hay un movimiento giratorio de la varilla, ¿vale? Entonces lo que hace la varilla es acercarse con el germen a esa masa fundida. Al ir subiéndola, la semilla, al germen, se va a ir produciendo una solidificación, porque tened en cuenta que la fusión, ¿no? El punto de fusión de estos minerales, pues en el momento en que disminuye un poco la temperatura, solidifican, cristalizan, y lo harán evidentemente sobre el germen, sobre la semilla. Entonces, con un movimiento giratorio y ascendente se va a ir produciendo pues un crecimiento de una figura como la que estáis viendo, ¿no? Una especie de tubo, ¿vale?, del material sintético. Realmente es un buen método porque, bueno, es un proceso lento, es un proceso que además no implica demasiada tensión en el crecimiento. Realmente, bueno, pues produce un material, eso sí, muy económico, grandes cantidades en poco tiempo, ¿no? Y por eso realmente el coste es muy bajo, ¿vale? Con este método pueden obtenerse cristales de grandes dimensiones, dependiendo su calidad de la velocidad de crecimiento, en función de la rapidez del estiraje, que va entre 1 milímetro y 100 milímetros por hora, y las revoluciones con las que gira la varilla, que va entre 10 y 100 revoluciones por minuto. Este método presenta varias ventajas. Una, por ejemplo, es que no hay contacto directo entre las paredes del crisol y el cristal local, ayuda a producir cristales sin tensiones. El cristal se puede extraer del fundido en cualquier momento, es decir, que se puede interrumpir cuando se quiera. Y la geometría del cristal se puede cambiar, variando de la temperatura de fusión y el ritmo de crecimiento. Esto hace que se puedan obtener cristales con pocas o más bien sin dislocaciones ninguna. El método Quiropoulos esencialmente es muy parecido al método Prusarski. El germen cristalino se suspende de una varilla que va refrigerada y que no gira hasta tomar contacto con la masa fundida. A partir de ese momento, y debido al sistema de refrigeración de la varilla, que puede ser por gas o por agua, se inicia la cristalización de la masa fundida hasta la completa solidificación del contenido del crisol. También se puede conseguir la cristalización por nucleación espontánea, enfriando localmente el fondo del crisol. Con este método se pueden obtener cristales con peso de hasta varios kilos. Se utiliza para obtener cristales de fluoruros, cloruros y monocristales de corindón. Eso sí, tiene la desventaja de que el ritmo de crecimiento no es constante, debido a que el cambio de calor varía de forma muy compleja conforme aumenta el tamaño del cristal. Bueno, este método que estamos viendo es el método de Bringmann-Stopplager, como veis, y bueno, pues es bastante diferente al que hemos visto tanto de Quiropoulos como de Prusarski. Aquí pues todo el material que se quiere solidificar, que se quiere crecer, se mete dentro del crisol, que es esto que tiene forma de flecha, ¿vale? Y como veis, el horno está dividido en dos zonas, una más caliente, una zona más caliente y otra más fría. A medida que va bajando este crisol, pues lo que está fundido va solidificando y lo va haciendo como veis, lo va haciendo por zonas, ¿no? Tiene la ventaja de que a veces que, bueno, pues si hay alguna impureza, pues no va a solidificar como todo, sino que puede quedar en las zonas más altas del crisol. Esa es una de las ventajas. Con este método se obtienen cristales de más de 500 kilos de sustancias como la fluorita. Otras sustancias que también se obtienen con este método, que a nosotros nos pueden interesar, son el corindón, es decir, rubí zafiro, y también granates sintéticos como el JAG o el GGG.